Nuevamente, mi general, muchas gracias por la invitación a CORE. Usted ha convertido a esta asociación en un referente obligado de temas de seguridad nacional. Me parece que ese es el propósito fundamental de esta asociación, ponernos a pensar y a discutir sobre los temas que preocupan en materia de seguridad y defensa. Saludar naturalmente a todos los oficiales superiores, a los oficiales y suboficiales, miembros de ACORE y a todos mis colegas panelistas. Vengo a hablar de Bogotá, pero no quiero empezar con Bogotá, sino con Caracas. Me parece que es más importante que hablemos de Caracas. Lo que está sucediendo hoy en Venezuela es de una gravedad mayúscula. Es sin lugar a dudas el hecho noticioso más importante en el mundo hoy por hoy. A 3 días de manifestaciones colosales de ciudadanos venezolanos que piden el fin de la dictadura chavista. Este fenómeno, naturalmente saboteado mediáticamente por el gobierno de Maduro, ha pasado desapercibido por la prensa colombiana. Parece ser como si Caracas fuera Nepal, cosa por allá lejos, distante, que no tiene nada que ver con nosotros. La cobertura es realmente desapacible. Pareciera como si la prensa colombiana no quisiera ver lo que está sucediendo a pocos kilómetros de nuestras fronteras. Es el pueblo venezolano aburrido de ese modelo que llaman pomposamente socialismo del siglo XXI. Me parece a mí que lo que está pasando en Caracas debe hacernos reflexionar a nosotros sobre lo que podría pasar en Colombia. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ayer, ya en el delirio, producto, me imagino, de la ausencia de alimentos, ya en el delirio total, el presidente Maduro dijo que lo que estaba sucediendo era que un grupúsculo de estudiantes neonazis estaba oponiéndose al socialismo del siglo XXI y que no pasarán, como lo dice alguien por aquí, cercano. La idea de que hay un complot en contra del modelo chavista. Las palabras, no sé por qué, me recuerdan tanto a lo que escucho en Bogotá. La manifestación que mostraban de los partidarios de Maduro eran muy parecidas a las que vemos en la Plaza de Bolívar. Funcionarios públicos, obligados o comprados, que tenían que estar ahí respaldando al presidente Maduro y aguantándose sus interminables discursos. Encontré tantas similitudes entre lo que sucedía en Caracas y lo que ha venido pasando en las últimas semanas en Bogotá, que tengo que confesar que dormí mal. Esta idea de que detrás de todo hay un complot, que la ineficiencia no es nunca la causa de nada. Probablemente para los que no son políticos en Bogotá, pues no conocen bien cómo es la estructura del sistema de Transmilenio. Pues Transmilenio tiene una gran troncal que va de norte a sur, que arranca en el norte y termina en el Tunal, y tiene 2 troncales grandes que alimentan de occidente a oriente, la de Suba y naturalmente la que sube de Ciudad Kennedy y pasa por Mandelas. Hoy, las 2 troncales que alimentan el eje transversal de la ciudad, la que viene de Suba y la que viene de Kennedy, estuvieron bloqueadas por ciudadanos aburridos de la pésima calidad del servicio de Transmilenio. La gente se bajó porque llevaban horas esperando que vinieran los buses vienen demasiado llenos. Digamos, el colapso técnico de Transmilenio es evidente. Es una empresa que, como la han entregado al populismo, pues naturalmente ha perdido capacidad operacional. Entonces las 2 alimentadores del eje central de Transmilenio estaban paralizados porque los ciudadanos se bajaron y bloquearon las troncales. ¿Cuál fue la respuesta del alcalde? Decir que había unos saboteadores y que ya tenían identificado quiénes eran los saboteadores que estaban detrás de esto.
igualita a la pequeña minoría neonazi de estudiantes que está tratando de tumbar al presidente Maduro. Yo creo, señores, que la discusión sobre Bogotá, que es fundamental en el proceso de revocatoria, va muchísimo más allá. Yo no vi ni he escuchado a nadie de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestarse por los estudiantes que murieron ayer en Caracas. No he escuchado a nadie. Yo creo que habría que promover medidas cautelares contra Maduro. Creo que sería bueno que alguien dijera, oiga, a este tipo hay que sacarlo. Nadie dice nada, nadie dice absolutamente nada. Parece como si lo que estuviera pasando aquí en nuestras fronteras no fuera importante ni para la prensa ni para los políticos. No hablo del silencio del gobierno colombiano, que tanto dice ser respetuoso de los derechos humanos y de las libertades políticas. ¿Será que las libertades políticas no están siendo violadas en Caracas? ¿Será que bloquear una estación de televisión no es un atentado contra el derecho a la información? ¿Será que reprimir masivamente a los estudiantes no es una violación de la Carta de la OEA? Pero sobre eso la Cancillería guarda absoluto silencio. Una Cancillería sin carácter, subordinada a los intereses de La Habana, temerosa, tímida, blandengue. ¿Cómo vamos a hacernos respetar si no tenemos el coraje de levantar siquiera una voz para condenar lo que está pasando en Caracas? Entonces, fíjense ustedes el encadenamiento de similitudes. Es un complot, el silencio de los defensores humanos, el abuso del poder, y nadie dice nada. Se parece tanto a lo que pasa aquí en Bogotá. El día de ayer, el señor Procurador General de la Nación destituyó al gobernador de La Guajira, el siniestro Kiko. Destituido, 18 años de inhabilidad. Alguien levantó el dedo para decir, ¿cómo es posible que el procurador destituya a un funcionario electo? ¿Ha habido una tutelatón para evitar que Kiko sea destituido? ¿Hay alguien en los medios de comunicación diciendo que esto es un atropello de este procurador retrógrado que abusa de su poder para desconocer la voluntad del pueblo? ¿Alguien está diciendo algo? Nadie. Silencio total en los medios de comunicación. Bueno, Kiko pues también es un funcionario electo popularmente, y por lo tanto, si estamos rasgándonos las vestiduras porque a Gustavo Petro lo está destituyendo un funcionario desconociendo el mandato popular, pues el de Kiko también existe. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que estamos operando en Colombia? Qué cosa tan extraña. Les dejo eso para que lo piensen. Finalmente, este es un proceso de revocatoria que ha tenido todos los obstáculos posibles. Empezamos el 2 de enero del año pasado. ¿Por qué el 2 de enero? Porque la ley dice que antes de empezar un proceso de revocatoria, el mandatario tiene que haber tenido por lo menos un año para gobernar. Gustavo Petro cumplió un año como alcalde mayor de Bogotá el 1 de enero del año pasado. Ya había dejado a la ciudad paralizada y llena de basuras, y entonces decidimos que era el momento de utilizar ese mecanismo constitucional para promover su revocatoria. En eso me acompañaron desde el principio un grupo de organizaciones. Algunos están aquí hoy, quiero agradecerles que hayan estado acá. Gente que trabajó con las uñas, con voluntad. Recogimos casi 600.000 firmas, de las cuales finalmente la registraduría nos valió 360.000, muchas más de las que necesitábamos para poder convocar las elecciones. Entregamos nuestras firmas en abril del año pasado y utilizando todas las argucias, toda la guerrilla jurídica disponible, Gustavo Petro logró demorar el proceso de revocatoria hasta el 2 de enero de este año.
Ya perdimos mal contados 7 meses. Algo que se podía haber hecho rápidamente en el mes de agosto, como era convocar al pueblo, no se pudo hacer porque Gustavo Petro se empeñó, utilizando, ustedes no se imaginan, los abusos, los atropellos, uno tras otro, demandas penales contra el promotor de la revocatoria, acciones de cumplimiento, medidas de desacato administrativo y disciplinario, más de 300 tutelas, más de 200 derechos de petición. Miren, yo me he pasado los últimos 7 meses contestando solicitudes de los organismos de justicia, todas ellas promovidas por Gustavo Petro, por sus abogados y por sus aliados políticos. Finalmente, el 2 de enero de este año, el registrador, en un acto realmente increíble, designó a la directora de talento humano de la registraduría para que dijera que sí, que las firmas eran válidas y que por lo tanto hay que convocar a una consulta popular el día 2 de marzo, 8 días antes de las elecciones legislativas, en una fecha completamente inoportuna, que naturalmente riñe con toda la agitación electoral que hay en el país producto de las elecciones parlamentarias. Y días después decide que no va a haber revocatoria, que porque no hay plata. Entonces el ministro de Hacienda contesta que sí hay plata, que va a haber. Entonces volvemos a arrancar la revocatoria. Finalmente esta semana en una conferencia de prensa y por un boletín se anuncia que se suspende indefinidamente la revocatoria y a la fecha de hoy pues no tenemos conocimiento sobre cuándo se va a realizar esta consulta. En el entretanto, todo lo que ustedes conocen de las miles de tutelas que han sido presentadas contra la decisión del procurador y el hecho de que los tribunales máximos de nuestro país, la Corte, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado tienen que fallar sobre cuál es la situación jurídica de Gustavo Petro. Entonces la revocatoria ha tenido todas las zancadillas posibles, todas. Al final, cuando ya se vio perdido, Gustavo Petro decidió abrazar de manera entusiasta la idea de ir a las urnas. Y hoy en día, después de 7 meses de haberle puesto zancadillas a esta iniciativa popular, que no es la de ningún partido, yo no quiero hacer énfasis en eso, porque el día de ayer el Centro Democrático dijo que no apoyaba la revocatoria. A mí eso no me preocupa, porque ningún partido nos ha apoyado, y mejor que no nos apoyen, porque en el fondo de lo que se trata es que los ciudadanos asuman esta causa, y no hay un solo partido que me haya apoyado, ni siquiera el mío, el partido de la U fue el primero en desautorizarme cuando lancé esta idea. Entonces hoy, ¿en qué estamos? Estamos delante de una payasada. Esto lo que es una payasada. El ministro de Hacienda diciendo que si tiene la plata, el alcalde manoteando en la mesa como un niño rabioso, diciendo que cómo así que no va a haber elecciones el 2 de marzo, un registrador que no sabe qué es lo que tiene que hacer, cuándo va a convocar, que no responde ninguna carta, ¿sí? Un gobierno nacional ambiguo, que no sabe si debe hacer respetar las instituciones o debe tolerar el principio de desafío a las decisiones disciplinarias. Esto lo que es una payasada. Nos estamos convirtiendo en un país de payasos, unos más payasos que otros. A mí me parece eso gravísimo. Por ese camino pasamos de la Petro Bogotá a la Caracas de hoy. Por ese camino de debilitar las instituciones, por ese camino de permitir que se irrespete el orden constitucional, es que uno termina en la Caracas de hoy. Y a mí me parece que el mensaje político tiene que ser ese. La gente tiene que entender que la revocatoria de Bogotá tiene que ver con lo que está pasando en Caracas. No son dos cosas distintas. En Venezuela no hay papel toalete, ni leche, ni carne. ¿Por qué? Porque tienen un gobierno inepto. Y en Bogotá no tapamos los huecos y no logramos mejorar la calidad de vida y no podemos circular porque
porque tenemos un gobierno inepto, porque lo que se trata cuando uno es alcalde es de administrar. Entonces yo termino diciendo que Gustavo Petro debe irse de la alcaldía por 3 razones. La primera, porque nos ha dividido, y los problemas de Bogotá son demasiado grandes como para estar divididos. Esta ciudad tiene un déficit de inversión y de calidad de vida tan supremamente grande que lo que tendríamos que estar es unidos. Y Gustavo Petro nos divide, le gusta dividirnos, juega a dividirnos, le encanta polarizar a los ciudadanos de Bogotá, ponerlos unos contra otros, el norte contra el sur, el oriente contra el occidente, los ricos contra los pobres. A él le gusta eso. Y uno no gobierna una ciudad dividiendo, sino uniendo. La segunda razón, porque no tiene equipo, no tiene gente. Esta es una ciudad inmensa, 8 millones de habitantes, 28% del Producto Interno Bruto del país. Es una ciudad gigantesca, compleja, 15 billones de pesos de presupuesto. Para eso necesita gente buena. Bueno, esta semana renunció el secretario de gobierno, el hombre que me iba a dar a mí las garantías para las elecciones, el hombre que dijo que me citaba a una reunión para darme garantías, es el que dirige la campaña del no. Imagínense las garantías que voy a tener. Que le vamos a dar garantías, doctor Gómez, lo cito a mi despacho, citado, ¿no? Lo cito a mi despacho, y usted no respeta el espacio público, no respeta al procurador, me va a respetar a mí, no sea tan pendejo, no va a prestar yo para eso. No respeta al Procurador General de la Nación, ¿no? Me va a respetar a mí, hágame el favor, me más faltaba. Entonces, yo lo que creo es que Petro no tiene equipo. Renunció entonces el secretario de gobierno. Hoy renunció el gerente de Aguas Capital. El eje de la política de recolección de basura fue la creación de una empresa que se llama Aguas Capital, que ya está en causas de disolución. Ya ha perdido tanta plata, no tiene el patrimonio para respaldarlo, que debería liquidarlo. Si aquí hubiera un superintendente de servicios públicos con pantalones, que no lo hay, hace rato que debería haber intervenido Aguas Capital para liquidarlo, y no lo ha hecho. El gerente de esa belleza de empresa, de ese modelo de eficiencia, acaba de renunciar, salió corriendo porque sabe lo que se le viene encima. Él sabe que es la primera cabeza que va a rodar cuando finalmente se mire la catástrofe que ha sido Aguas Capital. Y el pariente del alcalde, el familiar del alcalde, director de Transmilenio, no se pellizca y naturalmente, pues como no pasan los buses, la gente se pone de mal genio y bloquea las troncales. ¿Cuál es la respuesta de Gustavo Petro al bloqueo ciudadano de las troncales? Les envía el SMAT. Les envió el SMAT, como en Caracas. El que protesta, no, hay que sacarlo. A mí me sirve el SMAT solo si están en la Plaza de Bolívar para proteger a los que me aplauden. Pero si hay alguien que me chifla, no, hay que echarles el SMAT. Eso fue lo que hizo. Están levantando a los ciudadanos que se sentaron en las troncales de Transmilenio a punta de bolillo. Eso es lo que se llama la Bogotá humana. Esa es la verdad, lo que está pasando en Colombia. Entonces, mi llamado muy respetuoso a ustedes, es que miremos el problema de la revocatoria en perspectiva. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Y afortunadamente el paralelo entre lo que está sucediendo en Caracas y el heroísmo de ese pueblo venezolano que tanto ha aguantado y tanto ha sufrido, debería servirnos a nosotros de ejemplo, para mirar hacia dónde podemos ir. Obviamente Bogotá no es Caracas, obviamente que no, pero puede ser Caracas. Y la revocatoria tiene, a mi modo de ver, la virtud de darle al ciudadano la oportunidad de expresarse. Eso que Gustavo Petro nos negó durante 7 meses y que las personas que firmaron lograron, es que los ciudadanos, no los partidos políticos, no los jefes políticos, sino los ciudadanos digan: yo no quiero ir en esa dirección, yo no quiero que Bogotá sea Caracas, yo no quiero que eso nos pase. Y si logramos despertar esa preocupación, creo que el ejercicio de la revocatoria no solo va a ser
una lección para los malos administradores públicos. Y Gustavo Petro, sea lo que sea, yo no entro a catalogarlo ideológicamente, Gustavo Petro lo único que es un pésimo administrador. Y por eso lo queremos sacar, porque es un pésimo administrador. Lo ha demostrado durante 2 años. Ya hay gente que dice, déjelo que termine, deje así, hombre, Gómez, usted como es de necio, deje así, hombre. No, perder 2 años más en Bogotá es perder mucho tiempo. Si pudiéramos acortar esta agonía de la ciudad, pues sería mejor. Cada día que nos ahorremos de esta mala administración es bueno. Entonces, piensen las cosas en perspectiva. No sean periodistas colombianos. No sean periodistas colombianos. No miren los hechos de manera aislada. Mírenlos en contexto. Mírenlos en contexto. Queremos ese modelo. Ese es el modelo que nos están vendiendo. El de los subsidios. El modelo de la intervención del Estado. El modelo de la negación de las libertades. El modelo del irrespeto de la Constitución. Eso es lo que queremos para Colombia. Pues eso es lo que se va a definir en la revocatoria. Y por eso es muchísimo más importante que el solo futuro de Transmilenio. Aquí lo que está de por medio es qué tipo de sociedad es la que queremos que sea Colombia. Y tenemos la oportunidad de manifestarlo en las urnas. Si Gustavo Petro nos deja, claro. Y si el registrador decide convocar unas elecciones. Y si los tribunales de nuestro país fallan. Y si las instituciones reaccionan. Porque este país se está descuadernando, se está desfondando. Me parece que la gravedad de ese mensaje no lo podía yo dejar pasar en un evento de esta calidad. Muchísimas gracias.